running from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. So enigmatic and charismatic, gotta live static, gotta get at it, never pragmatic, cause we live tragic. I can't live average, to be alive's magic. Turn it up in the back cause I'm grabbing everything I want, get in my way and I'm stabbing. I'll be moving crowds till I'm 6 feet napping. They need another fix, hooked on like an addict. I got my eyes on the prize and it's changing lives. I wanna live till I die, make a difference right. I wanna give those in need a reason to fight. I wanna live every day like it's my last night. I wanna change how we play the game, rearrange all the pieces till they say my name, push an agenda against doing what they say. I wanna stand up and start a revolution. I wanna 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 start a revolution. I'm on top now while me kissing babies. Call me out president, boss tool, hate me. I'ma trust my gut, you don't faze me. I'ma give my blood, don't save me. Damn, it's never enough, still chasing every single dream that I've had since I was 18. I wanna start a revolution. I wanna start a revolution. I wanna start a revolution. Wanna start a revolution. And I recall the past real vaguely. I remember everything they'd say. Maybe thought that I was crazy, thinking that one day they'd see my name. Love being a loner, always moving closer. Knew exactly what I wanted to have. Fear of growing older, chip all on my shoulder. Told myself I'm never looking back. And now I'm cold and dissonant. I'm losing my innocence, and you don't know my intent. And now you better back down, cause I'm coming for you. 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 ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a otro nuevo stream. Hemos vuelto, hemos regresado. Increíble, puro talento. ¿Qué tal? ¿Cómo anda la people? ¿Cómo andamos? Estamos ready otra vez. Hemos vuelto. Ayer no prendimos stream, una cosita de locos. Ayer... ¿Hubieron vacaciones? No, no hubieron vacaciones. Estuvimos haciendo básicamente... Estuve haciendo la guía. Vimos hoy, por cierto. ¿Qué tal? ¿Cómo anda la people? ¿Cómo está el Itachi? ¿Cómo está el... Zack? ¿Era?
me acordé bien. Oh, yo siempre me suelo olvidar de los nombres de las personas. Entonces, bueno, básicamente por eso no aprendimos a hacer stream. Porque, bueno, estuve haciendo lo de la guía y demás. Que creo que quedó bastante bien, bastante chévere. Ahí estaban todas las cositas buenas del evento. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, por lo que veo. Porque me estuvieron comentando cositas del evento, la verdad. Y preguntando también. Así que también estamos en YouTube. Ambas plataformas. Así que aprovechen los que me quieran preguntar cosas sobre el evento. ¿Qué tal, Osquile? ¿Cómo estás, Maero? Bienvenido. Hey, para hoy. Hoy está el evento de Pascuas, el evento de primavera, ¿no? El festival primaveral. Así que vamos a estar haciendo un poquito de esto en las horitas que básicamente que estoy en stream. Y de paso hablando, ¿no? Un poquito. Porque he visto que me han preguntado bastante en el video. Me han preguntado mucho. Yo no sé si es porque no ven el video completo. O por qué. O porque yo explico como el culo. También puede ser. Creo que puede ser que va por ahí, ¿no? Pero yo puedo utilizar la coartada de que sí, puede ser que explique como el culo, sí, puede ser. Pero lo pongo con imágenes, así que cualquier persona que ve literalmente el videito más o menos imagina lo que sucede, ¿no? Porque no es como que... Literal, yo pongo el video sin volumen, solamente viéndolo. Está todo, o sea, literal, está con las imágenes. ¿Dónde se consigue el pincel? Me paro literalmente al lado del huevo enorme. Acá. Acá mismito. Pongo el cartel enorme del pincel. Entonces, Arca, ¿dónde se consigue el pincel? En el huevo se consigue porque si pongo el cartel enorme del pincel. Acá, en el huevito, en el huevito. Cuando voy a la parte de Daran. Y en el video se ve que estoy matando a Daran. Y aparecen 3 carteles. Aparece el de la moneda de la comunidad. El polvo primaveral. Y al final aparece el del pincel de Daran. ¿Qué es lo que da Daran? Creo que sabemos qué es lo que da Daran. Da esos 3 materiales, obviamente. También me han dicho bastante. Que han hecho muchas rondas. Y que no les ha dropeado los polvos, básicamente, ¿no? Los polvos primaverales. Eso me lo han comentado bastante. Pero así como me lo comentaron, me dicen que no hay tal drop, que no existe. Yo les puedo confirmar al 100% que sí, porque en el grupo donde yo estoy, con el Amariel, con el Crimson, con Yato, con toda la banda, ellos han puesto que sí les han dropeado. Entonces, lo más probable es que esté bajo el drop, sí. Al igual que en los anteriores años, este material, o sea, esta cuestión, los años anteriores ha estado bajo también. Entonces, básicamente, yo en ningún momento del video dije ultra mega alto, vamos a poder farmear un... No. Simplemente les explico dónde se consiguen las cositas, básicamente. Ahora, si el drop está alto o está bajo, eso yo ya no lo puedo corroborar porque depende de la suerte, básicamente, ¿no? Y yo no tengo como las estadísticas de cuánto es el drop de cada cosa, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, sí tengo las estadísticas, por ejemplo, del año pasado, que eso sí las publicaron. Por ejemplo, el pincel de Daran, el año pasado tenía un 1% de que te pueda caer del huevo. De Kinshield, huevo enorme. Entonces, eso sí, es como sí, porque estuvo el año pasado, lo colocaron. Este año no han puesto absolutamente nada sobre porcentajes. Entonces, no lo sé, la verdad. No puedo tampoco decirle si está alto o si está bajo, porque... Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Un poquito. Pero de que dropea. De hecho, también alguien me ha dicho, Arca, tenés que actualizar el video porque no dropea. Y el video lo grabé hoy. Entonces, no hay forma de que el video no esté actualizado porque básicamente fue hoy. Así que está un poquito la cuestión. Ahora igualmente vamos a hacer un par de rondas. Y como me caiga un polvo, es el que me dijo que actualice el video, lo voy a reportar. Siempre en bromita, por las dudas. Después piensan que es en serio y no, para nada, siempre en broma. En fin. Vamos a estar haciendo un poquito acá en Agathon. Con la maga de color rojo. Con Arca. Y después vamos a estar haciendo un poquito en Eredur con la maga de color azul. Que también es Arca. Pero es como la buena, ¿no? En mi historieta esta es como la mala de color rojo. La de Noxus, que le cae mal a todo el mundo, no sé qué, no sé cuánto. Y la otra de Eredur, bueno, es como la chévere de Arca historieta.
En fin. Pensé que esto lo vendían para siempre, ¿eh? Este día me ilusioné un poquito, porque este yo no lo tengo. Coño. Coño, chavales. Bueno, como yo ya les mencioné hace un montón de tiempo, antes de que empiece el evento, yo quería tratar de conseguir estas cositas, ¿no? O sea, ese es como mi objetivo, tratar de conseguir esto. Esto sé que tiene un drop muy bajo. La montura del búho asesino también sé que tiene un drop bajo. ¿Qué más? El extat del circle, el círculo de huevos básicamente, se consigue básicamente de los huevitos estos, que también lo dije pero no lo puse en el video. Pero bueno, algo un poquito irrelevante la verdad, pero bueno. En fin, cositas. Te quiero hacer chambear. No puedo más con este evento de Dragon. Comprate el manto. Arca, bájala los anuncios. 15 anuncios en... 15 minutos, 5 anuncios. Locura. Estoy enojado, Arca. Epa, ¿qué tal, Hincho? ¿Cómo estamos? ¿Por qué? ¿Por qué estás enojado, Fer? ¿Qué te pasó? ¿Qué está pasando? Coméntenme. ¿Qué pasa? ¿Por qué están enojados con la vida? ¿Por qué se enojan conmigo? ¿Qué hago yo? Yo hago un video. Yo así les contara a qué hora me desperté hoy para poder hacer el video. Flipan, ¿eh? O sea, los que saben que estoy cambiando más temprano, que parto a chambear a las 7, imaginan a qué hora me desperté para hacer el video. O sea, locurita. En fin. Pero bueno, eso es secundario. O sea, yo lo que hago, lo hago porque me gusta. Entonces, por algo lo hago. Si no me gustase lo que estoy haciendo, no lo haría. Entonces, por más que sea que me tenga que despertar temprano o tenga que descansar menos por hacer una guía o lo que sea, no me importa porque la paso ultra mega chévere. Entonces, en fin. Comentame, Fer, ¿por qué estás enojado? Y los de YouTube también, que me comenten. ¿Qué pasa con los de YouTube? ¿Por qué también están enojados? ¿Qué anda pasando? A que Vela sale a dar la cara. Pero coméntenme, ¿cuáles son sus frustraciones? Porque yo acá acabo de ver a Hinchu, por ejemplo, en Discord. Hinchu acaba de publicar con 55 polvos. Y consiguió las siguientes recompensas. Esto se los enseño para que vean. Yo les enseño, para los que dicen que el polvo que no hay drop del polvo primaveral. Esto lo acaba de compartir Hinchu en el Discord. Miren. Esto es lo que le acaba de salir a Hinchu de 55 polvos primaverales. Arca, pero se los compró. ¿A qué hora sale Vela? Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Coméntenme, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué están enojados? Hinchu, ¿de dónde sacaste los polvos primaverales? Como para confirmar. Ahora me dice, no, Arca, me los compré. No hay chance. No. Todo free to play. Eso es lo que saqué. Perfecto. Ahí está, para que vean. 55 polvos consiguió estas recompensas. Perfecto. Entonces, ahí está un poquito, ¿no? Primero el drop del polvo y después de las cosas del mercenario. Con las monedas de comunidad más evento. Yo gasté 50 y solo me dieron las pets de mierda. Para mí, sinceramente, ¿qué es lo que está mal? Me preguntan a mí, Arca, ¿qué es lo que está mal del evento? El drop de los polvos. El drop de las... ¿Quieren que me meta al servidor de prueba que tengo un montón de polvos y chequeamos? ¿Cómo está el drop de las cosas? Ya terminé el evento. Sí, el evento está súper fácil de terminar. ¿Quieren que me meta al... Yo en el servidor de prueba tengo un montón de polvos. ¿Alguno quiere que me meta y ven cómo está el drop? La bolsa de la suerte me fue, pero... Ok, como para ir haciendo algo, a ver. Vamos a partir todas esencias en 80 bolsas. Ok, que fue mal en las bolsitas, ¿no? Peor. Meter los polvos como buen colombiano. Matamos ya está. ¿Quieren que me meta al servidor de pura y ahora un par de esas cositas? Yo igual en el video ya les expliqué cómo funciona la cuestión. Que básicamente es lo siguiente. Para conseguir lo que viene siendo las partes del mercenario, básicamente son... a ver, 2 puntos, ¿dónde estamos? Acá. Los fragmentos estos fragmentos tienen mejor drop acá. En el huevo de King Shield. En el huevo enorme, básicamente, ¿no? Acá es donde tienen mejor probabilidad. Que es lo que yo vi en el servidor de prueba con los polvos que estuve abriendo. Ahora igualmente vamos a volver si quieren y chequeamos.
Acá es donde salen esos. Los de para fabricar el mercenario. Donde es mejor conseguir los corazones. Que los corazones son el otro material. Bueno, los corazones. Donde salen más son los huevos chiquitos. Acá. Estos huevos chiquitos salen los corazones. Y las pieles son únicamente en este huevo grande, básicamente, ¿no? El de los 3 polvos de primavera. Entonces, ¿cuál es la play, Arca? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, la estrategia es partir uno. Uno tiene que cuando empieza el evento, tiene que abrir full de estos. Todo el tiempo. Tucu, 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 tucu. Abrir solamente este. El huevito de uno no hay que darle importancia. Entonces, una vez que consigan las 15 pieles de este buen hombre, de este huevón, una vez que consigan las 15, recién ahí, si les faltan los corazones para fabricar las piezas, empiezan a abrirlos de uno. Porque acá van a conseguir mejor drop de corazones que en este. Pero al principio no tiene sentido abrirlos de uno porque no tenés pieles, o sea, ¿de qué te vale? Tras eso, los de uno no dropean pieles, que esto lo he visto, lo hemos visto en la guía, entonces ahí está como el consejo que les doy. Claro, la cuestión es la siguiente, Arca, el drop de los polvos está ultra mega bajo. Sí, yo sé porque está exactamente igual que el año pasado. El año pasado bajito también. Entonces, lo sé. Así que hay 3 formas, o sea, hay 3 posibles soluciones que yo les puedo dar hasta el momento, hasta que el... ¿Por qué me cambié? Las 3 posibles soluciones que yo les puedo dar son las siguientes. La número 1, que se las digo al principio para descartarla de una, es directamente venir y pagar los dólares que pidan estos. Creo que ni siquiera me estuvieron diciendo, no existe la caja esta. Esa sería como la opción número 1, pagarlo cuando la coloquen. Eso no nos interesa a nosotros. La manera número 2 sería ir a Daran 24/7 todos los días, o sea, tipo dejar tu trabajo, dejar tu familia, comer lo justo y necesario para sobrevivir, para conseguir una gran cantidad de polvos brillantes, de polvos primaverales y hacer como hizo Hinchu, que hoy consiguió una cajita de pieles. Bueno, imagínense, Hinchu hoy consiguió una cajita de pieles y al evento le quedan 14 días. Bueno, si Hinchu repite lo que hizo hoy durante todos estos días, puede obtener el set. En fin. Y la opción número 3 es básicamente con Andermantes. ¿Cuál es esa opción, Arca? Bueno, todos los días vamos a poder comprar 5 de estos que equivalen a 5000 Andermantes. Con esto en el video se los coloqué. De hecho, en el video me trolearon. ¿Por qué dice 14 días? ¿No duraba más el evento? El evento duraba más. Lo cambiaron, ¿no? ¿Me cambiaron las fechas del evento? Ok. Está bien. Está mal. Acá dice Spirit Festival en las fechas de acontecimientos. Dice del 26. El mes tiene 31 días, por ende nos quedan 5 días. Hasta el 16 del 4. O sea, serían 21 días. Bueno, 20 días, pongámosle. ¿Y por qué dice 14 acá? Entonces, para que vean que tienen tiempo de sobra. Probablemente el Draken esto cuando va a meter alguna actualización o lo que sea. Y es que realmente dice ahí en la fecha del calendario. O no. Creo que sí. Espero que sí, porque es una locura si no. Entonces, si son 20 días... van a gastar básicamente comprando, atentos lo que les voy a decir, comprando todos los días el polvo este. Van a gastar 100.000 Andermantes. Esto en un día se lo farmean a cambio de comprar 20, o sea, los 20 días. O sea, para mí está súper bien, yo los voy a comprar. Yo sinceramente sí los voy a comprar. Y después, básicamente sería comprar estos también todos los días. Que son las 2 cajitas, ¿no? Acá también vamos a poder tener la posibilidad de conseguir el cofre de pieles. 3%. Pero bueno, van a ser 40 en total de estas cajas. Las compramos todos los días. Entonces equivale a 200.000 Andermantes. Así que serían 100.000 Andermantes. Más 400 creo, ¿no? Aprox. Así que para mí está bien. O sea, yo los voy a comprar.
Porque actualmente no sé si tengo como tan tiempo como para dedicarla a Daran. Entonces prefiero comprarlas todos los días y ir probando suerte, básicamente. A ver, los leo. Los leo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? 4 horas he estado farmeando polvos y me ha dado solo uno. ¿En qué dificultad has ido? Pero el boss no suelta polvos. El boss sí suelta polvos. Sí, sí, sí. ¿Sale en Sangue o en Inclemente? En normal la dificultad es igual. Lo maté 30 veces y no soltó ni una vez. Una pregunta perdón, es que lo estoy leyendo de arriba para abajo. Una pregunta, el boss del mapa de huevos no tira polvo primaveral para abrir el huevo de Kingshield. A mí sí me ha dado y a la people también. Claro, mi recomendación es que lo hagan en doloroso o en normal. En sanguinario no, porque tiene el mismo drop. De hecho yo no lo aclaré porque como en todos los mapas es el mismo drop, es como... Creo que no hacía falta, ¿no? Primero el drop del polvo y después el drop de las cosas del mercenario. Ok, ya gasté 50, esto lo leí. Ahora voy a ir a hacer un par de rondas, yo igual así chequeamos. En las bolsas de la suerte me fue, pero... Ah, te fue mal, dijiste. Entro yo y dice, ¿quieren que me meta? Arca ya acabé el evento y solo un pincel saqué. Lo conseguiste, ¿qué tal, Luis? Bienvenido. ¿Lo sacaste del jefe o lo compraste con 1000 monedas? Está súper bien, o sea... Yo no quiero ser hater de ustedes, pero siento que no hicieron muchas rondas, la verdad, al evento. O sea, para mí hacer 30 rondas al evento... O sea, terminar toda la barra del acontecimiento y sacar un pincel para mí es totalmente profit. Ah, súper bien. Ojalá a mí me hubiese pasado algo como eso. El drop de pinceles es ultra mega bajo, entonces que te hayan dado uno completando todas las barritas, o sea, 10 de 10. Ahora si lo compraste con la moneda de la comunidad, bueno, ahí ya es otra cosa, ¿no? Pero... El drop de polvo primaveral en Daran también es súper bajo, una cagada. Yo fui 150 Daran y uno me dio el pincel. Así que imagínate. Pero es que... Yo no sé, o sea... Yo siento que yo soy como muy abuelito en el Drakensang y para mí es normal, o sea, yo hice en el primer evento de los pinceles, yo hice 700 rondas a Daran y a mí no me ha dado ningún solo pincel. El año pasado, gente ha hecho 250 rondas y no le han dado ningún solo pincel. O sea, ese drop siempre fue bajito. Por eso no sé, no me quiero hacer como hater, pero siento como que se sorprenden cuando es algo que siempre sucedió así. O sea, siempre fue así esto. Lo único sad es que no está en la tienda la caja para comprar el set por pago. F. Ya dejé comprar las cajas de endermantes diarias. Caso de... Se les olvidó aumentar. Creo que pusieron un mensaje en Discord. A ver. La caída de ese polo. Arca, yo hoy jugué como loco y saqué un cofre de pieles. ¡Opa! Súper bien, ¿no? A ver, esto que comentó Luke, ¿no? A ver qué dice Luke. El administrador del Discord, ¿no? Va a ser un desafío, por cierto. El evento dura 3 semanas, no 2. Ok, ahí está lo que decía. Seguramente esto, bueno. Acá dice que dura 2 semanas, pero lo van a actualizar. Bien. Quedó confirmadísimo. Estamos esperando el cambio de hora este domingo y luego el lunes actualizaremos la duración del evento. Bien, el lunes lo actualizan. Todo lo que voy a decir es que les dimos nuestras advertencias y preocupaciones a los desarrolladores antes que lanzaran el evento de esta manera. Ok, que lo van a dejar así. O sea, los dips ya estaban como al tanto, ¿no? De lo que iba a suceder. Sin embargo, lo dejaron de esta manera. Que probablemente que no haya ningún acto. Ok, está bien, tenemos otra información extra, ¿no? ¿Por qué te sale 950? Acá vale 1000. Porque tengo el mercenario de... perdón. El bono del... El bono de... ¿Cómo se llama esto? El veterano y el premium deluxe, ¿no? Eso te reduce los endermantes. Eso te reduce la cantidad, ¿no? Y es verdad, no sale. Claro, 30 rondas y un pincel es God. El jefe 50 rondas. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás, Mero? Bienvenido. No quiero ser hater, pero dejen de llorar. Lo dijo Yata, no lo dije yo. Legal. Ahora que una duda. Tengo un personaje peque con Will. ¿Puedo ir al campo de batalla en Sangui o no lo recomiendas? Te diría como que hagas una ronda y cheques, la verdad.
No va a haber caja de 70.000 undermantes para el conjunto. Al parecer no. No. ¿Cómo estamos, Halo? Bienvenido. Al parecer no. O sea, ellos lo dejaron de esta manera. A no ser que haya algún cambio a última hora, tiene pinta que esto va a seguir exactamente igual, ¿no? O sea, como que no va a haber cambio. Ahí está, como para los que decían, como no quiero farmear cofrecitos, quiero conseguir los objetos del evento. Bueno, ahí está. Literalmente ahí está, en todo su esplendor, lo que pedimos. Lo que tanto pedimos, muchos de nosotros, era... No quiero hacer 200 horas de cofres, quiero hacer 200 horas del evento. Bueno, el Drakensand dijo, ok, está bien, perfecto. Ahora vas a tener que matar 200 millones de veces a Daran para conseguir tu set del mercenario. Literal. ¿Me equivoco o no me equivoco? Coméntenme. ¿Es real lo que estoy diciendo? O sea, es totalmente cierto. Era lo que pedíamos. Queríamos que no queríamos farmear más cofres. Queríamos ahora farmear eventos. Bueno, el Drakensand optó por eso. ¿Que se le fue la mano? Probablemente sí. Pero ahí va la cuestión, ¿no? Los que decían, eso pedimos, así sí. Eso te pasa por hablar, todo es culpa del youtuber, como siempre. Es hora de usar bots entonces. Pero darán no da drop. Ahora vamos a hacer un par de rondas. Pero no da drop de qué. Porque a mí ya me han dicho que ha dropeado pinceles. Y también me han dicho que ha dropeado polvos primaverales. O sea, sí tiene drop. Una cosa es que no tenga drop, que es lo que muchos me están diciendo. Arca no tiene drop. Y otra cosa es que tenga un drop pero bajito. Ok, ya tenemos el pincel. Bien. Que me desconcentro, que se me va. Bueno, crafteo. ¿A qué vamos a hacer nosotros? Esta pregunta. Vamos a hacer un par de rondas al evento. A ver. Hagamos unas ronditas. No sé si cómo está la cuestión en Agathon. ¿Hay grupos o la gente se rindió? Ah, sí hay. ¿Por qué la gente tan inclemente? ¿Qué hace la gente en inglés? Estoy como para irme en... Buenas noches, hater. ¿Qué tal, bioquímico? ¿Cómo estás, Mayra? Bienvenida. ¿Por qué la gente está pura en inclemente? ¿Están haciendo la barra de progreso? Bueno, vamos a hacer unas rondas en Incle. En Sangui, perdón. Para testear un poquito. Y ver qué onda, a ver qué se cuece. Ya no. A ver, un segundo. Esperen. Vamos a sacar las cosas de la caja fuerte, como hacemos siempre. Vamos con grises, creo. A ver, la caja fuerte igual... Esencias de estas y ya nomás, ¿no? Arca, la sacaste con hack. No, mentira. Tuki, perfecto, bien. Vamos a hacer un par de ronditas al evento, a ver cómo está la cuestión. Vamos a ir en Sangui, si hay alguno que de casualidad quiere venir. Pero bueno, es como digo, este evento se hace en doloroso. Full farmeo de doloroso, matando a Daran 200 millones de veces. Y rogándole al señor que te dropee un pincel. O que te dropee las de primavera, ¿no? Los polvitos. ¿Qué grosería ese evento, Arca? Yo siento como que al Draken de momento no está encontrando como el término justo, ¿no? ¿Cómo decirlo? Segundo, me tengo que poner... Siento que el Drakensand como que no está encontrando el término justo de tiempo de farmeo con recompensa, ¿no? Siento como que está complicadete el hecho de... ¿Cómo decirlo? De que tenga un término justo, ¿no? Que tantas horitas de juego sean recompensadas con algo interesante, ¿no? Básicamente. Esto como que se les está complicando eso, básicamente. Pero bueno, hay cambios, ¿no? En plan, primero era full farmeo de cofres. Después full farmeo de no sé qué. Ahora es full farmeo de evento nuevamente, ¿no? Vamos a ponernos Glory porque hagan como que... Y que nos poníamos ahí el casco.
Habían publicado código en el deseo fue un Spirit 26. Es verdad, sí lo vi. Ahora vamos a cambiar esas cositas también. Todo lo que es códigos y demás. Pero bueno, vamos a hacer un par de rondas como para chequear esto. A ver qué tal. A ver cómo está. Ah, mira, ahí pusieron otro código. Por ahí veo otro código. Uf. Y hay que hacer cositas, hay que chambear. Vamos a ponernos el hachi. No. Pero sí. No sé. Yo siento como que básicamente es eso. Yo siento que básicamente es eso. Como que no me sorprende demasiado. Simplemente por el hecho de que el evento este siempre fue así de tedioso con sus drops, ¿no? O sea, para que miren. A ver. Tipo no estoy hablando por hablar. Miren esto. O sea, vamos a hablar. ¿Estos? ¿Dónde están? Acá, miren esto. Tengo 15.300 orejas de Daran. Para que vean todo lo que yo vine a este acontecimiento. Arca, pero tenés la joya de la joya de pieles. Seguramente tenés las 3. Pongámosle, yo creo que en ese momento no tenía las 3. Creo que tenía solamente una. Pongámosle que tengo las 3 igualmente. Pongámosle que tengo las 3. Como para hacer un poquito justo, entre comillas, ¿no? Porque no hay forma de corroborar si tenía las joyas o no. ¿Qué hacemos? 15.000 pieles dividido. ¿Cuánto te da esto? ¿16 pieles o 15? No me acuerdo. Eran 5, 5 y una, 16. Dividido 16. 937 rondas tengo hechas a este mapa. 300 rondas. 930. Pregúntenme cuántos pinceles me dropeó Daran a mí. En este mago, en este personaje. A mí no me ha dropeado ni un solo pincel. En este maguito. Yo les lo he conseguido comprando con las monedas de comunidad, con las 1000 monedas, y después el resto teniendo suerte en las bolsitas. A mí este bicho no me ha dropeado nunca pincel en este personaje. Después en lo que es la Chise y en la War sí me ha dado, pero en este no. Eso les comento, o sea, a no ser que justo mi personaje tenga como el drop bloqueado de pinceles. Sí. Pero bueno, en fin. Lo que es polvos primaverales, eso sí, yo me acuerdo que estaba bajito el drop. De hecho, ayer cuando estaba en Discord con Yato, nos acordábamos de eso. Nosotros el año pasado, cuando hicimos el evento, estos polvitos estaban jodidos de conseguir. O sea, no es tan fácil sacarlos. Entonces, para mí, sinceramente, tendrían como que o cambiar el drop de los polvos esos, que sean más altos, y dejar el drop del huevo de Kinshil y todas esas cosas bajito como está. O viceversa, dejar el drop de los polvos primaverales bajos, pero por lo menos aumentarme el drop de las cosas grandes en el huevo de Kinshil, ¿no? O una u otra. Las dos no, porque si no es como que se pierde. A ver. Como me dé un polvo primaveral, yo flipo, Ok, 1000 de progreso. No, abrí las ánforas. F. Ok, 16 orejas de Daran da. Entonces sí, 930 y pico de rondas tengo hechas. Me dio una montura. Ok, este no me lo dio. ¿No? No me lo dio. Ok. Creo que monedas de comunidad me dio, si no me equivoco. Eso sí. Para alguien que también me dijo, no, Arca, monedas de comunidad tampoco dan. Sí, dan. O sea, me acabaron de dar. Vamos a abrir anforitas. Estos dos supongo que son de la barra, ¿no? Acá sí, 2. Deja de llorar. No, yo no lloro. Simplemente les comento. Draken San te odia. Hola, yo solo quiero que dropeen los polvos primaverales. Entiendo que para sacar el guardián y su set no suelten mucho porque tienen que ganar en compra de endermantes. Es que sí, o sea, yo también lo entiendo. La verdad que esté bajo. Pero el drop, por ejemplo, de las pieles, de la cajita de pieles, está muy bajo ese, por lo que estuve viendo. Entonces es lo que les comento. Para mí debería existir o que el drop de los polvos debería ser alto, el del huevo de Kinshil, las recompensas grandes, bajo, como para equilibrar, que no sea todo alto y que lo termines en un día.
O viceversa, que el drop de los polvos siga siendo bajo, pero por lo menos cuando abras, qué sé yo, 5 huevos, que valga la pena, ¿entendés? Como que te rinda el hecho de conseguir. Las dos cosas sí, yo sé que no rinde porque es lo que digo. El Drakensand te regala todo en el día 1. Vas a entrar el día 1, vas a hacer 3-4 ronditas, te terminas todo y te vas y no volvés a jugar hasta el próximo evento. Entonces, claro, ahí te pierde esa ganancia que es ahora mismo, ¿no? Entonces, yo entiendo eso. Pero tampoco me parece como bien el hecho de que todo sea ultra mega bajo y que tengas que hacer no sé cuántas rondas para conseguir las cosas. No me parece bien. Okay. Entonces, por ese lado los entiendo. Siguiente. Ah, no, sí. Todo borracho. Fondo, pero lleva jugando desde hace años. No, pocas. No, o sea, sí, quizás son poquitas, ¿no? Para los 3 años que creo que tiene lo del pincel, sí. Pero claro, la primera vez que llegó le metí 700 rondas, así, seguidas. Y no me salió nada. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a una persona que le mete 700 rondas a un mapa y no te dan lo que está buscando? Claro, se deprime, se frustra. Entonces, el año pasado, yo no hice la misma cantidad de rondas porque dije que le jodan a Daran. Vamos a estar rogándole por un pincel, estamos locos. Entonces, claro, el año pasado yo ya no hice nada. Tras eso, bueno, me salieron todas las que necesitaba en las bolsitas. Entonces, después con el tema de las bolsitas, que también he visto al Fer que comentó, y capaz que alguno también lo comenta, que de pronto dice, no, Arca, abrí, me gasté 5000 monedas y no me ha salido nada. Yo les puedo usar el ejemplo a Mariel el año pasado. Él gastó 5000, 6000 monedas y no le dieron ni un solo pincel. Entonces, como para que vean lo que les comento, no es que el drop está malo desde ese año, no, el drop está malo desde que llegó esta actualización con el tema de los pinceles. Siempre fue así esto. Siempre estuvo bajo. Yo de hecho, bueno, a los que son de Twitch, ya se los había comentado en muchas ocasiones. Está bajito todo. El drop es muy bajito. ¿Tiene sentido que los pinceles, el drop sea bajo? Para mí sí. Tras que son 5, son runas ultra mega importantes. Porque literalmente de las 4 runas estacionales, como les dije siempre, son las únicas que las 3 estadísticas que te dan sirven. El crítico, la velocidad y la vida son las 3 estadísticas que sirven para tu personaje. Y después todo lo que te permite básicamente hacer cuando tenés las 5, ¿no? Entonces tiene sentido que sean complicados, la verdad. Yo creo que en ese punto sí, como comprendo, puedo llegar a comprender el Draken. Porque sí, no es como las otras, que las otras sí también tienen 3 estadísticas. Una es la de daño, por ejemplo. La de verano, que te da daño, bloqueo, si no estoy mal. Entonces esa estadística no es buena, como que perdes una. Y así, ¿no? En plan, con las otras pasa lo mismo. Con la de invierno es vida, crítico, y la otra es resistencia al hielo. Como siempre las otras 3 tienen una estadística que no es buena como tal. En cambio estas sí son las 3 buenas. Lo veo como, entre comillas, bien, la verdad, que sea complicado, que no sea tan simple. Y es eso, en plan, llegar y aplicar la Daran, hasta que te salga alguno. Es muy complicado, básicamente, conseguir los 5 pinceles en un mismo evento. O sea, es muy difícil. Muy difícil. Solo los afortunados logran hacer eso. Las monedas de la comunidad dependen de la dificultad. No. Al menos por lo que yo tengo entendido, según los años anteriores, tanto el drop del polvo primaveral y el de las monedas de la comunidad es exactamente el mismo en todas las dificultades. De hecho, el Drakensand el año pasado había aclarado sobre el drop del huevo de Kinshi, los porcentajes, y el de este jefe no lo había aclarado, pero se dio a entender como que en todas las dificultades tiene el mismo drop, básicamente.
En este caso creo que no me dio tampoco. Monturas y todas estas vainas que ya tengo, sí. Lo que no queremos sí me lo da. Increíble. Ok, yo tengo la receta para el mercenario. Perfecto. Todas estas monturitas ya las tenemos, creo. Me faltaría la nueva, pero está como complicada, ¿no? Vamos a abrir las anforitas para terminar más rápido esto. Sinceramente no sé, la verdad, que voy a hacer, si sacar o no el set. El conjunto del mercenario está bastante complicado, la verdad. Lo voy a intentar, sí, obvio. Pero no sé si me va a dar, la verdad, para conseguirlo todo. Es mucho farmeo y, sinceramente, prefiero como dedicarle ese farmeo a mi personaje en Eredur, donde a ese sí le sirve realmente venir a Daran a buscar pinceles. Y también quiero conseguirle el mercenario normalito sin el conjunto, ¿no? Así que tengo como más... Me apetece más, la verdad, jugar en Eredur que en Agathon, en este personaje. En Agathon sí lo que quiero hacer es buscar el pincel que me falta con la War. Me falta un pincel solito. Ese sí lo voy a buscar full normal, vamos a hacer. Y a ver si hay suerte con eso. Pero acá en el mago este no sé si estoy como para farmear día y noche. Daran, pues. A no ser que, bueno, que hagan algún cambio de último momento. Para mí, va a estar complicado, sinceramente. Dan 5 monedas máximo. No, dan de 10 también. Dan 10 moneditas también. Pero hay gente en el Discord del deseo que dice que han hecho 60 rondas y solo consiguieron un polvo primaveral. Yo he visto a Crimson que dijo que hizo 9 rondas y le dieron 2. Yo en servidor de prueba, hoy cuando estuve grabando el videito. Saludos, ¿qué tal, Meliadas? ¿Cómo estás, Mero? En el servidor de prueba he hecho 5 rondas hoy cuando estaba grabando el video, que es exactamente lo mismo actualmente el servidor de prueba con este, el oficial. Están las mismas actualizaciones. Y en 5 rondas me tiraron 1. Por eso les digo, en plan... Lo ideal, o sea, mi recomendación es la siguiente. Que por ahí lo que muchos están haciendo es esto, que estoy haciendo yo. Que es básicamente venir en sanguinario, solos, o farmearlo solos. Y lo ideal no es eso. Lo ideal es venir en un grupo de 5. Cada uno vaya por una zona diferente. Y las rondas sean rápidas. Que sea un farmeo de perlas esto, básicamente, ¿no? Lo mismo que hacemos para farmear perlas. Bueno, lo mismo. Pero para farmear pinceles y polvo, básicamente. Es así como funciona esto. Es como siempre funciona. Entonces ahí se siente la diferencia. Porque haces mucha más cantidad de rondas en menos tiempo. Hay que hacer esto. Ahora ya, bueno, pues estamos en stream y tengo que hacer la barrita y demás. Vamos haciendo de esta manera. Pero yo apenas pueda coordinar o veamos algún grupo que está haciendo esto normal, nos sumamos a la gente. Vamos a hacer full normalito. ¿Cuál stream, Gogo? Normal, ok. Ahora ahí estamos con Yato. ¿Hay alguno que quiera venir a farmear en normal? Un par de rondas, a ver si hay suerte con los polvos, si hay suerte con algún pincel o demás. O lo que sea. Si alguno quiere venir, lo invito. Y probamos suerte, a ver cómo está la cuestión. Por cierto, bueno, Hinchu dijo que consiguió 55. Que poco se habla de eso. O sea, Hinchu dijo que tenía 55 polvos de primavera. Entonces, ahí está. Van con un colombiano, si no sacan polvo, literal, literal. Entonces ahí estaba la cuestión. Hinchu sacó 55. Yo creo que no es el hecho de que capaz que los están haciendo mal. Pero Hinchu es... Hinchu es mexicano, es verdad, es verdad. Ahí su punto a favor. Ok, termino esta rondita y la aplicamos. A ver cómo está la cuestión. ¿Cuántos quedan? Creo que no marca, ¿no? ¿Cuántos son los que faltan? No sé, igual en... No sé, igual en Heredor, que tipo, si están farmeando normal o farmean puro en sanguinario también. Y en inclemente. Eso es lo que no entiendo. Eso es lo que no estoy entendiendo acá en Agathon. Porque no hay grupos en normal.
Tac, a ver. Este es el de la entrada, ¿no? Sí. Y moneda de la comunidad no he visto tampoco ni, así que F. Ok, vamos para normal, a ver un par de rondas a desear eso. Isaac. A los continúo leyendo. Pero al menos queden 3 polvos cada 100 rondas, cada 10 rondas al menos. No es llorar o no llorar, es una estafa tener que meter las 100 horas a hacer lo mismo y aún así ni puedes conseguirla. Bueno, es lo que te digo. Es lo que comento. Y es que ni siquiera te aseguras que perdiendo tu tiempo 15 días y haciendo 3000 vueltas consigas nada. Nuevamente, bueno. Cuando ponían las cuestiones de los cofres, que es algo asegurado, que uno va a farmear los cofres la cantidad que existe. O sea, la cantidad exacta, ¿no? Que por ejemplo para el set de invierno era 900.000 undermantes. La gente se quejaba de eso. Que no, son un montón de undermantes, que no sé qué, que no sé cuánto. Quiero conseguir el set dentro del evento. Y cuando ellos lo colocan de esa manera, ahora, bueno, también hay como quejas. Es como que siempre... No digo que esté bien el evento, no. Faltan, obviamente, quedar muchas cositas. Pero... ¿Segundo? Ah, no me puedo poner el casco. A no ser que me cambie... Me voy a cambiar un anillo. Tal, estamos normal. Me pongo el manto este y estamos. Nuevamente es lo que digo. O sea, el Dragon Sun actualmente lo está planteando de esta manera. O jugás 200 millones de horas o pagás. Es así. Literalmente está siendo así la cuestión. ¿Okay? Y este evento siempre fue así. Aunque sí se puedan comprar más o sin límite. Para mí, eso tendrán que haberlo colocado. Que se puedan comprar sin límite. Uno pueda llegar, vas, te farmeas un montón de undermantes y te compras todos los polvos primaverales que quieras. Solo puedes comprar 5 al día. Y es que ni siquiera... Ajá. ¿Por qué no mejor colocar un jefe difícil que demores en matarlo y que sea costoso y con buen drop? O poner un enclenque y hacer 2000 rondas. No se levanta solo, te puedes acercar tranquila. Drop es una mierda, hace rato gasté 2700 monedas y no saqué nada. Igualmente, o sea, todos estos comentarios que ustedes me los están colocando por acá, o sea, me pueden ir y comentar en el Discord y demás. Ver si existe, no sé, algún cambio o algo. Porque otra cosa es como que no les puedo, la verdad, ofrecer. Para mí también, para mí el evento está ultra mega mal. Hay cositas, hay muchas cosas que cambiar y poco más. ¿Qué pasa con mí este que no... ¿Con 2 piezas no era que perforaba o ya no perfora esto? Ah, no, okay, me tengo que poner esto. ¿Era el 3? Era el 3. Pero bueno, quizás a mí como que no me fastidia tanto porque ya conozco cómo estaba planteado el evento este de los anteriores años, con el tema de los pinceles. Entonces yo ya me imaginaba cómo viene siendo la cuestión. Ya venía con las expectativas bajas de que el drop iba a estar malo, la verdad. A ver. Crimson no sabe, mínimo se lo dio al progresor. Llevo 35 rondas en incremento y me salió uno en el personaje secundario. Ando a 2 personajes. O sea, en 35 rondas te salió un pincel. Eso está súper chévere. O sea, tuviste mucha suerte. Para mí, hacer 35 rondas y que te salga un pincel, para mí, o sea, sos muy afortunado, la verdad. Para que se den una idea de las poquitas expectativas, la verdad, que le tengo al drop de este evento, ¿no? Puro conformismo tóxico, escucho. No sé si conformismo o no, o sea, yo siento como que estoy en un punto donde me trato de acoplar, la verdad. Y siempre doy como mi opinión de lo que pasa, como les vengo diciendo. O sea, para mí está mal. Pero no estoy a modo
antorchas diciendo que es una mierda, que tirando no sé qué y demás y demás. No estoy en ese punto, la verdad. Estoy a punto de, bueno, voy a intentar y ver si se puede conseguir algo. Y si no se puede conseguir nada, pues nada, será el próximo evento y ya, o sea. Pero yo no estoy como a modo frustrarme, la verdad. Y no hay un término medio, o te cuesta 1.000.000 de under, o no hay cojones sacarlo en 3 millones. Y en 3.000 vueltas. La cuestión es abusar del jugador y ya. Nuevamente es lo que te digo, o sea, es lo que te comento. El Dragon Sun actualmente está en ese punto de o jugás 200 millones de horas, como se suele hacer en la gran mayoría de juegos, o pagás. Básicamente. Está en ese punto. O sea, desde diciembre que vienen en este punto, básicamente, ¿no? O sea, jugás un montón farmeando cofres o lo pagás. En este caso es o jugás un montón matando 200 millones de veces a Daran o pagás. Básicamente. Literalmente está así. Es así como viene la cuestión hace bastantes meses. Y es como digo, por mi parte, nuevamente, como lo dije hace un momento, está malísimo eso, a mí no me gusta. Pero en este no se puede pagar, o sí. De momento no te dejan comprar la cajita. De momento no se puede comprar la caja esta. Esta es la caja donde uno compra 15 y con estas 15 te puedes conseguir todos los materiales del conjunto, básicamente, ¿no? ¿Qué tal, Timo? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Moneda de comunidad de 10 a 5. Exacto, están bien. Le da lo mismo al Discord, en verdad. Están faltos de dinero y de players. Y tienen que sacar como sea usando los all nostálgicos. A ver, ahí está. Quitamos a Sai. Como para que se den una idea, yo ayer estuve un ratito en el stream del Arque. Que también es un streamer y creador de contenido Drakensan. Donde estaba Dacore también en el stream, que yo cuando me metí lo vi. Y Arke le consultó algo a Dacore sobre el servidor de prueba, ¿no? A Dacore, que es el administrador del Discord. Entonces lo que hizo Dacore literalmente en ese justo momento, en ese preciso momento, fue y le escribió a un desarrollador sobre eso. Y le contestaron al momento. Entonces ahí está un poquito lo de... Traten de comunicarse y consultar en los Discords, porque si hay... No sé si es la mejor atención del mundo, pero de que están ahí, están. Y literalmente fue así, o sea, yo estuve un ratito que yo siempre me paso por su stream y estoy chequeando. Y fue así, o sea, Arke le consultó algo sobre el servidor de prueba. Dacore fue directamente a un desarrollador y le consultó sobre eso. Es como para que vean, ¿no? De que están. Al menos más chance de compras. Es evidente el disgusto de la comunidad que pretende la empresa. ¿Qué pretende la empresa después de todo lo que ha pasado? Cabrearnos más. Usa tus 10 millones de under y prueba el conejo. A ver si vale la pena. Ah, ya probé el conejo en el servidor de prueba. Y como les dije tanto en el video y también el día que rendimos stream, el conejo tiene exactamente el mismo costo-beneficio, el tiburón, que el panda del evento de Año Nuevo chino y el de los enanos cohete. No vale la pena. Y ustedes están pensando comprarse esa mascota porque creen que va a rendir. No merece la pena, la verdad. Porque es un 10%, es una probabilidad muy chiquita. Entonces, es lo que digo. Si lo quieren comprar es realmente por querer tenerlo y completar la bolsa del coleccionista. Pero no es como que les vaya a cambiar mucho el gameplay, ¿no? O sea, no van a sentir la diferencia. Yo me compré el conejito ya. ¿Qué pasó con la tienda que desapareció el cofre bueno? La verdad eso no sé. Como hace un rato me conecté, no tenía idea sobre eso. Hasta que recién me lo comentaron. Eso igual lo puedo preguntar si quieren. Recuerden que el día lunes, según lo que nos envió SPMA, que habló Luque,
el administrador del Drakensang en inglés del Discord. Creo que es el lunes van a meter una actualización para agregar lo que son los días, ¿no? Faltantes del evento de primavera. El evento este tiene que durar 3 semanas, no 2 como actualmente lo colocaron acá. Es que está bonito. Pregunta, Hincho, ¿cuántas horas farmeaste para conseguir tus polvos primaverales? ¿Cuántas horitas le aplicaste para conseguir eso? Fueron todos drop de Daram. Necesito saber. Coméntanos. ¿Lo pagaron en el mercenario? Mira que... No fueron farmeados, fueron de los del evento y los que dejé comprar. Ah, ok, que no fueron farmeadas, F. Y fueron free to play como dijiste, pero no fueron farmeadas, ok. Me los compró a mí, no hay chance. Me compré a mí. Pero bueno, sí. Va a estar complicado esto. Yo abrí el huevo grande con la mascota y me duplicó el cofre único. Así que ni tan mal. El cofre doradito. Pero te salieron... O sea, ¿te salió el drop de 2 en el mismo? ¿O te salieron separados? Esa es como la pregunta que tengo. Como para hacerte. ¿Te salió 2 en el mismo drop? O sea, el stack fue de 2 o fueron separados. Del cofrecito. Si farmeado me dropeaban unos 5 o menos hasta Crimson. Se fue mal y se fue. Y terminé con... Esto fue por otra cosa, pero bueno. Seguimos. ¿Cómo así que terminaste con la mandíbula mal? What the fuck. Y esos polvos tan... potentes. Ok. A ver, pregunta, ¿ustedes creen que el Drakensang le puede llegar a aumentar el drop a estas cositas? Al polvo... en lo que viene siendo futura actualización. ¿O creen que esto va a quedar así para siempre? ¿Qué opinan ustedes? Hasta que termine el evento, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se queda así para siempre o le pueden meter un acto? Para mí lo suben. Ok, Yato dice que le pueden llegar a subir. Ok. ¿Qué más opinan? Se atreve a opinar. Ok, miren. Para los que decían que no dropea. O sea, miren. Ahí está. Para los que dicen que no dropeaba. Tengo 6, por cierto, ahí. Tac, 7, listo, perfecto. Para los que me dijeron, Arca, hice 200 rondas en sanguinario y no me dieron ninguna. Bueno, yo hice menos de 10 y me dieron una. Para los que me estuvieron taladrando hoy en los comentarios diciéndome, Arca no dropea, Arca hice 50 rondas en sanguinario y no me dieron ninguna. Arca, actualiza el video porque no dropean polvos. Sí dropean. Te queda así para siempre, no confío en deseo. Te viene Semana Santa, 2 dips ya no chambean. A ver, lo bueno que las personas que consiguieron el mercenario morado pueden tomar la decisión de decir, me quedo con el morado y ya. O sea. Ahora, los que querían conseguir el doradito, el conjunto en realidad, porque el mercenario dorado con 150.000 undermantes y terminando la barra uno lo consigue. El problema es el conjunto. El conjunto es como lo complicado, ¿no? Gente.
Yo digo que lo dejan igual como el de Navidad. Para mí también. Para mí tiene mucha pinta que esto va a quedar exactamente igual que lo de Navidad. Ojalá que nos equivoquemos. Pero ajá, no hay que confiar porque confiamos en Navidad y al final lo de las entradas a la Big Mama nunca llegaron. Fue todo especulación nuestra nomás. Entonces bueno, con esto puede pasar lo mismo, ¿no? Que todo se queda exactamente igual. Pero bueno, ahí está. Descartamos ese mito que me decían de que no dropeaban. Dropean. Igual, sinceramente a las personas que más les rinde hacer esto es a la gente que no tiene el pincel. Las personas que no tienen el pincel, todo es God, porque buscan pincel y buscan polvo primaveral al mismo tiempo. Los que tenemos el pincel, yo le estoy pidiendo a Diosito que no me dropee ni uno solo. Que toda esa suerte se me guarde para otra cosa. No quiero pinceles de este pibe. Ah, no. No quiero. Por favor, no. Dropees. Opino que la empresa nos considera su enemigo a batir. La verdad sobre eso, bueno, es lo que digo siempre. Por mi parte, trato de pasármelo bien y ya, o sea. Y estoy a modo ese punto, tipo estar... Ok, otro más que viene. Opa, viene el Fair, increíble. En ese punto es como... Preferiría como dejar de jugar, sinceramente. La verdad, porque no me lo estaría como pasando bien. Entonces... Simplemente, bueno, en mi parte, por mi parte es eso. Tratar de pasarlo bien y ya. Si logro conseguir algo bien... Si no se consigue en este evento, se conseguirá en el próximo. Está un poquito... igual, sinceramente. Pero sí, para los que piensan, o sea, para los que actualmente... A ver, color y... Para los que actualmente quieren que el Dragon Sun vuelva a ser como antes de los eventos que te duren 3 horitas, conseguir absolutamente todo y esperar al próximo y en el próximo lo mismo. Jugar 2 o 3 horitas, terminar todas las barras, conseguir absolutamente todo, que era como estaba sucediendo hace no mucho, básicamente. En este evento pasa esto. Imaginemos, hay como para hablar y especular de algo. Imaginemos que todo lo que es el drop de pinceles, lo que es el drop de las pieles, el working y todo eso no existiese. El evento este, las barras nos duran literalmente de 30 a 1 hora. Era lo que justo hoy estaban hablando ahí en el Discord. Dura bien poquito. Entonces uno viene, 1 hora, pumba, hace todas las barras y listo, se va. Y espera el próximo evento. Es lo que sucede en muchos acontecimientos. Entonces, por eso digo, yo siento que sí tienen que existir cosas de este estilo. Tan complicadas. Si no se consiguen en el próximo. No agobiarse, básicamente. Imagínense yo en Eredur. Yo en mi cuenta de Eredur, en el mago, como no tengo la joya de pasajes, no puedo farmear endermantes como acá, por ejemplo, y hacer cofres. Entonces, yo tenía 2 opciones. Ultra mega frustrarme y decir que este juego era... Ajá. O decir, bueno, el próximo evento de Navidad lo consigo. Ahora en junio consigo la joya de pasajes. Con eso farmeo los endermantes y con eso farmeo el set de invierno. ¿Listo? Y con suerte, como funciona el Dragon Sun, que el primer evento siempre traen las cosas complicadas, capaz que en el próximo evento de Navidad sea más sencillo el conseguir el conjunto de invierno. Pero ya, o sea... hay un nivel 66. Estamos igual, que venga. Entonces, bueno, ahí está un poquito lo que básicamente yo opino, ¿no? Sobre actual lo que pasa. ¿Qué me dieron? Dragon... ¿Qué es esto? Ah, este el... Ah, como lo tengo en inglés, F. Ah, ¿qué tal? ¿Quién hizo cómo estás, Mayro? Bienvenido. Sacaré el Pokémon y dejaré de jugar. Entonces, si vale la mascota.
Nuevamente es lo que digo, la mascota yo siento que no. Porque es un 10% de probabilidad de que tener una recompensa extra. Es chiquita la posibilidad. Y tras eso también tenés que tener suerte para que te caiga la recompensa buena, ¿no? A día de hoy igualmente yo siento que 100.000 Undermantes para los que tienen la joya de pasaje siento que no es nada. Entonces, el que la quiera comprar tampoco lo veo mal, sinceramente. Yo por mi parte la voy a comprar. O sea, lo que digo, 100.000 Undermantes siento que no son demasiados. Y tenés la joya. Si no tenés la joya, bueno, ahí estamos hablando ya de otras cosas. Pero los que tienen la joya, 100.000 Undermantes no es nada, o sea. Miren, ahí me dieron otro. Ya llevo 2. Por eso les digo, o sea, esto es farmeo. O sea, esto mismo que estamos haciendo nosotros es literal así, día y noche, día y noche. Eso soy yo, no vengo consiguiendo nada, me pego una racha. Pero claro, ahora en el evento de clasificatorias vas a conseguir la joya y todo lo que va a ser el evento de invierno lo vas a poder conseguir al set. Después en el evento de los enanos cohete también lo vas a poder conseguir porque vas a poder farmear Undermantes con esos pasajes. Por eso uno también ahí a veces como que es lo que les digo, hay que tratar de entender que no todo se puede conseguir en un mismo evento. Es así, está. Todo funciona de esta manera, la verdad. Está empezando a funcionar de esta forma, sinceramente. Así que nada, es tómalo o déjalo. Y en caso de no, o sea, yo como les digo siempre, los que tengan como opiniones, ¿cómo decirlo? No dio nada este. Increíble. Los que tengan recomendaciones así chéveres, siempre y cuando sea con respeto, porque yo veo un montón de gente que los comentarios son como el Drakensang se está muriendo, el Drakensang no sé qué, el Drakensang no sé cuánto. Yo no sé, o sea, ¿cuál es el punto de tirar ese tipo de comentarios? O Drakensang pay to win. Bueno, ¿cuál es el punto? El Drakensang vea que la gente... Ajá, el Drakensang va a hacer lo que ellos digan, básicamente, ¿no? Y únicamente va a prestar atención a la gente que, bueno, que tire comentarios, entre comillas, productivos, ¿no? Y de un buen argumento del por qué las cosas están bien o están mal, ¿no? Yo siempre que puedo y tengo la oportunidad, cuando hablo con Dakori, yo siempre le comento las cosas que a mí me parecen mal. Y todo eso él lo transmite a los desarrolladores, a los tips, básicamente. Entonces, como lo hago yo, muchos de ustedes también lo pueden hacer en el Discord. A ver qué hay por acá. Es verdad que no se toman solo. Tengo el Hachi por aquí. Se me está tomando todo. ¿Dónde está la diversión de hacer el mismo mapa 5000 veces? Bueno, eso mismo que vos me estás consultando ahora es lo mismo que yo te puedo consultar, por ejemplo, hace unos cuantos eventos atrás, de en plan, ¿qué diversión tiene, por ejemplo, hacer campo de batalla 200 veces para conseguirte tu set? Ese nunca farmeó cristales de la verdad. Exacto. O sea, ¿qué diversión tenía el Drakensang antes cuando tenías que hacer un montón de rondas para terminarte los paralelos en el mismo mapa todo el tiempo y matar al mismo jefe? O ¿qué diversión tiene juntar no sé cuántos huesos de Mortis repitiendo al mismo jefe para conseguir lo mismo? O sea, este tipo de juegos es así, o sea, literalmente es así. Los que llevamos tiempo, o sea, ¿qué diversión tenía ir a matar a Kali 200 millones de veces para conseguir el enigma? O la luz estelar, o la capucha de la muerte de Mortis. Por eso les digo. Antes pasaba esto. Eventos de bruja, lo que duraban como 5 horas para terminarlo. ¿A qué diversión tenía? Era un mismo mapa durante 5 horas. Lo mismo. ¿Tienen slot? Estamos full, creo, Cream.
A ver, le pregunto. ¿El mecha este está entrando con nosotros? Dame un chance. Perdóname que... voy a leer. Ah. Pues capaz que no puede venir y... podría dejar el cupo, ¿no? Para invitarte. Es lo mismo yo, o sea, que hice las... Es lo mismo yo que hice las 700 rondas a Daran y no me dropeó ningún pincel. O sea, yo me podría preguntar lo mismo, Arca. ¿Qué diversión tuvo para vos hacer 700 rondas para buscar algo que nunca te salió? Entonces, bueno, nuevamente lo mismo. A la plata la hacen caso a nada más. Era mejor cuando no existían las piedras de alma. Es que sí, si nos vamos a modo... realmente cómo debería ser el juego. O sea, si hay un montón de cosas que habría que cambiarlas. Hay un montón de cosas. El simple hecho de que el premium te permita revivirte todas las veces que uno quiera, para mí eso está mal. A mí eso no me gusta. Siento que se pierde como el tryhardeo del juego, básicamente, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene el hecho de vos, que a tu personaje lo maten, poder revivir gratis? Sin ninguna penalización. Para mí eso no, a mí eso no me gusta, sinceramente. Para mí eso está mal. El simple hecho de que hayan regalado tanta cantidad de piedras de almas en los acontecimientos, para mí eso también está mal. Porque es como que a día de hoy una persona que la maten en un mapa es como... ajá, te revivo ya, no pasa nada, o sea... Entonces es como que a medida que fue pasando el tiempo, si nos ponemos a pensar, el juego se volvió como mucho más... ZZZ, la verdad. Entonces, así como esas cositas que acabo de mencionar, que es lo mismo que Halo. Que yo creo que con Halo compartimos ese pensamiento de que queremos como que el juego sea como más tryhard, ¿no? Que sea más difícil, no sea tan sencillo como es a día de hoy. Tengo un montón de cambios, la verdad, si tuviese la oportunidad, la chance, ¿no? Eso mismo que también comentamos el otro día, para mí es 100 veces mejor que creen un jefe donde uno tenga que esquivar, donde solamente puedas revivir tantas cantidades de veces en ese mapa y que la recompensa sea realmente buena, ¿no? Que vos estés por ahí, no sé, 25 minutos dentro de ese mapa, que matas a ese jefe invoca algo, el mapa empieza a tirar animaciones y demás, y que valga la pena. Ya, algo así como bien tryhard, la verdad. Que uno tenga que utilizar bien sus habilidades. Pero bueno, nuevamente es lo que digo. Cuando el Dragon Sun medianamente pone las cosas difíciles en jefes, la gente se queja de que no se puede hacer. De que un nivel 100 o una persona que tiene un personaje chiquito, que no es apto para hacer esa dificultad, se queja. Entonces, ¿qué opta por hacer el Dragon Sun? Ok, ponerlo más fácil. Entonces, también entramos en ese bucle de que cuando ponen algo complicado la gente se queja y lo vuelven a hacer fácil, ¿no? Lo vuelven a hacer sencillo. Entonces, estamos como en un pequeño gran problema. Un pincel en el huevo de Kinshield. Opa, también el drop de las bolsas por 20 monedas de la comunidad. Está rebajado el drop. No es como el evento anterior. Pero pinceles de 110. Por ir a comprar los polvos. Yo creo que yo ahí no coincido con vos, porque es como te digo, la Mariel el año pasado gastó 5000 monedas. Que no sé cuántas bolsas son. ¿Cuántas bolsas son? 5000 monedas. 5000 o 6000 monedas en bolsitas y no le salió nada tampoco. Entonces, para mí eso es lo mismo, o sea, el mismo drop, o sea, es RNG, que te pueden salir 2 pinceles de 20 bolsas o puedes gastar 5000, 6000 monedas y no te sale nada. De hecho, no me acuerdo quién en el stream me dijo, Arca, yo me gasté 8000 moneditas en el evento pasado y no me dieron nada. También.
Y el pinche le dolía dar piedras de revivir. Eso es lo más normal del mundo. Como el WoW hace una raid, 15 personas ir a una mazmorra de media hora y matar a un boss. Te voy a contar con suerte que te toque algo por sorteo. Este tipo de juegos son así. Es que sí, por eso les comenté y les digo, o sea, quizás el Drakensang carece de contenido, ¿no? Porque justamente lo que mencionas en el WoW, uno entra a un mapa donde entras con 15 personas. Eso ya de por sí lo hace más entretenido. Tras eso, te demoras 25 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Que al jefe no lo matás rápido, o sea que tenés que estar ahí esquivando, lanzando tus habilidades, estás concentrado y demás. En el Drakensang actualmente no sucede eso. O sea, ¿qué pasa hoy en día en el Drakensang? Pasa lo siguiente. Vos entras al evento de Dragon, al refugio. ¿Cuánto les dura Dragon? Literalmente les dura un suspiro a todos. ¿Te gusta? Hoy uno entra a Dragon y no le da tiempo ni a lanzar el primer láser. Creo que no le da ni tiempo a atacar, básicamente, ¿no? Entonces ahí hay un pequeño gran problema. Básicamente. Cuando no hay entretenimiento al momento de hacer un jefe. O sea, no tiene. Es lo mismo acá, o sea. Yo, fuese por mí, ¿qué haría yo en este acontecimiento? Bueno, yo en este acontecimiento pondría una dificultad más alta, donde los pinches troles de este mapa que están viendo acá tuviesen mucha más vida, mucho más daño, que hagan alguna otra habilidad que no hagan en los otros niveles, que sea un mapa complicado que no sea tan fácil. Y al momento de aparecer Daran, lo mismo, que Daran también lanza habilidades que no lance en estas otras dificultades. Ya, un reto. Y a cambio de todo esto que estoy mencionando, que haya un drop más alto de lo que son polvos, de lo que son pinceles y demás. Ya más alto. Entonces vale la pena el hecho de venir acá y demorarte unos 20 minutos. Pero sabes que la recompensa va a ser buena. Eso es lo que yo siempre he dicho y he planteado. Para mí es 100 veces mejor eso. Me voy a poner el perrito porque si no, no veo los polvos. Entonces para mí eso sería como lo más interesante. Entonces normal para farmear los polvos, sí. Es mejor en normal porque tiene más o sea, no tiene más probabilidad. Tienen el mismo porcentaje de drop en todos los niveles. Es mejor venir en normal. Haces más rondas en menos cantidad de tiempo. Y bueno, y tenés más chance, ¿no? Porque haces más cantidad de rondas. Hay que ir 2 rondas en Sangui cuando te puedes hacer capaz 10 ronditas acá en normal. Esto siempre fue así. Tanto para los pinceles como para los polvos. O sea, desde que implementaron esta mecánica de pinceles y demás, siempre fue así. Siempre los farmeamos en esta dificultad normal. Hay gente que, bueno, de vez en cuando tiene como esa visión de decir, vamos intercalando un poquito los niveles. Como para cambiar la suerte y lo típico, ¿no? De esas estrategias que utilizan, pero... ¿Los pinceles se toman solos? Sí, los pinceles se toman solos. Al menos los de Kinshield. Los de este mapa, no sé, la verdad. No sé si Yato se acuerda de eso. El de Kinshield yo sé que sí se toma solo porque si vieron el videito. De hecho en el video enseño la parte, o sea, yo estuve abriendo un montón de esos. Y me ha soltado un pincel. Se tomó solo. Los de este mapa, sinceramente no recuerdo si se toman solo. Me parece que sí. Yo creería que sí. Los de Daran. Los de Daran yo creería que sí se toman solos. Deberían haber puesto a la venta por andar los componentes de este Sentinela. El morado sí, este no. No tienen un criterio. Yo creo que quisieron como cambiar la mecánica y no salió bien. Quisieron como que cambiar la estrategia
porque hubo mucha gente que pedía conseguir los objetos del evento dentro del evento. O sea, un montón, me incluyo. Dijeron, bueno, ok, que quieren a eso entonces. Perfecto, listo, no van a farmear cofres ahora. Ahora van a hacer 200 millones de rondas al evento para poder conseguir sus objetos. Pero bueno, se les fue la mano porque estoy viendo el drop que está teniendo esto y está ultra mega abajo. Llevo 8. ¿Estamos seguros, Yato, de que no se toma solo? Yo tenía 7, creo, ¿no? Me dieron alguno por acá. 1, 2, 4, 6. 6, 7, 8. Ah, no, está bien, sí, me dieron 2. En todo este rato que llevamos, me dieron 2. El pincel le llamo 0, perfecto. Se demora más presentándose Dragon que muriendo, totalmente. O sea, lo único que se asemeja es Mortis y sus evoluciones. Medio que dan pelea así. Que los jefes deberían ser similares a Mortis a día de hoy. Los de paralelo, por ejemplo. Literal, antes, por ejemplo, los jefes estilo, no sé, Gorga, estilo Destructor, Dragon, alguno más que se me está olvidando. Kali, por ejemplo, también, que es un ejemplo muy grande. Ellos antes les daba chance de lanzar sus habilidades. Por ejemplo, Kali electrificaba todo el suelo. Te tocaba ponerte en alguno de los 4 puntos para que no te haga daño. Gorga pasaba lo mismo, o sea... Cuando le quitabas tanta cantidad de vida, ella como que se sumergía y empezaba a subir el mar, ¿no? Y te toca ir para atrás. Bueno, eso... Como a día de hoy los jefes se matan tan rápido, yo creo que los nuevos jugadores no tienen ni idea de que eso existe. Porque literal es entrar, tac, tac, reset. Entrar, tac, tac, reset. Literalmente está haciendo así. Lo mismo acá en este evento. O sea, yo no entiendo cómo no pueden recompensarte más en cuanto a los polvos y en cuanto a los pinceles yendo en sanguinario. Es como que eso sí yo no... Me parece totalmente sin sentido que tengan el mismo drop. Me parece como, no sé... En Sangui debería tener más, en Inclemente también. O sea, en Sangui sobre todo, que uno está pagando pasajes. Debería tener un drop más alto. No te digo que en todas las rondas te den uno, pero se sienta la diferencia, ¿no? El hecho de, bueno, hoy farmeo pasajes infernales, pero yo sé que al venir en sanguinario voy a conseguir muchísimo mejor drop que viniendo acá en normal. Bueno, actualmente no, o sea, actualmente mejor en normal. Entonces, eso es otra cosa que no comparto del Dragon Sun. ¿Cuándo hacemos la barra del mini de Dragon Arca? Después te escribo si querés. Bueno, jugar mi última. Estamos hablando. Dale, Yato, muchas thank you por venir, Magro. ¿Cuántos de estos te dieron, Yato? Los polvitos. Qué mal le querían poner TP. Mortis, lo matamos en un minuto. Me pongo la montura temporal del evento y mi personaje se vuelve invisible en el inventario. ¿Para qué sirven los tréboles aparte de la montura? ¿Los tréboles? Ah, los tréboles los puedes utilizar como, por ejemplo, no sé, para comprar runas. Actualmente como que no tienen... Oh, ok, le dieron uno solo a Yato. Actualmente como que no tienen una función muy útil los tréboles. Y te puedo llegar a decir que quizás puedes guardar 5000. Y... Ahí te invité, Krim, no sé si andas por acá. Para poder comprar la receta para poder farmear huesos de Mortis, ¿no? Actualmente, bueno, se necesitan para el set de Dragon, para ir al evento de Glory y demás. Puedes juntar 5000 y te compras esa receta. Eso sería como lo más óptimo en cuanto a utilidad de tréboles.
La verdad. Ya como gran recomendación. Después, otra cosa como tal, bueno, creo que no existe algo bueno. Yo hace años creo que no toco tréboles para algo. Es más, yo me compro runas con tréboles cuando me sale algún pincel o alguna cuestión de esas. Para no tener que ir a farmear la runa justamente que necesito, me la compro con tréboles y ya. Pero no tienen así como algo ultra mega importante que yo te pueda decir, guardalos para comprar, tal, no. De que me puse el perro este como que no... Ya lo tengo. Ok, entonces no hay nada. La receta. Ok, entonces no hay algo así puntual que te pueda decir, ¿no? Tenés dos opciones. O te lo gastas en monturas, mascotas y esas cositas. O te los guardas y... Está pensando en el futuro, ¿no? Que quizás en un futuro lo colocan algo interesante, ¿no? Ya como... Que mi recomendación. Estaba haciendo... Te mandé foto al Discord para que veas. Ah. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es esto? Jalo. ¿Qué te salió? Ah, y mi personaje se vuelve invisible en el inventario. Ay, chan. Locurita. Anda súper bien el Draken por suerte, ¿no? O sea... Perfecto. Creo que el Kryn no está... Igual no voy a farmear tampoco tanto esto, simplemente era como por enseñarles. Nuevamente es como les digo, si esto se mantiene de esta manera, yo lo único que voy a hacer va a ser como gastar mis Undermantes comprando cajas y los polos primaverales. Pero sinceramente el set no sé si lo vaya a sacar, porque es mucho farmeo y actualmente como que no tengo tanto tiempo para andar farmeando. Día y noche este jefe. Entonces... No sé, sinceramente, yo creo que no. Mi objetivo va a ser como conseguir... Intentar conseguir las cositas en Eredur, la verdad prefiero apuntar allá. Bueno. Porque allá, aparte de buscar, bueno, lo que es el mercenario y el polvo también. Estoy probando suerte con los pinceles, ¿no? En una de esas, bueno, tengo suerte, consigo alguno más. Y me termina rindiendo más allá que jugar acá. O sea, acá como que no... Mi gameplay como que no va a cambiar, la verdad, por tener ese set. Y por ese casual... van a aumentar el drop a los polvos estos. Ahí de pronto sí lo pueda llegar a intentar. Pero de momento como que no. La verdad no me apetece. No. Tras eso ni siquiera es como que da más daño. O sea, sigue dando más daño el morado. A mí a la final lo que me interesa es eso. Como que podemos skipear. Al menos yo lo puedo skipear. Y... ¿Cómo más? Que nuevamente es como digo. Yo literal los entiendo totalmente. No crean que yo pienso que el evento está súper bien y que no tienen que cambiar nada. No. Yo doy mi opinión y hay cositas como por ahí sí me parecen correctas y otras me parecen totalmente incorrectas. Hay muchas cositas que hay que cambiar, demasiadas. Tanto en este evento y en los que vinieron estos últimos... Ok, ahí me dieron otro. No hay que cambiar nada, está perfecto. De hecho me dio monedas de la comunidad también. Llevamos 3 polvos primaverales. Puto fui al niño AF, no hay chance. Oh, ¿cómo te fue, Kryn, con el drop este? Con el drop de los polvitos. El salto del lugar está rechoto ahora. ¿Y eso? Vi que toquetearon algo con eso, pero no entendí. ¿Qué hicieron? Fue lo que hicieron. Creo que el del cazador también lo toquetearon, ¿no? El salto.
Creo que leí Warg y Cazador, si no me equivoco. Fuera mecánico. $4.18. O sea, te salieron 4 en 18 rondas. Súper bien, ¿no? Tu. A ver este nuevo. Opa, alguien ya tiene el mercenario acá. Increíble. ¿Quién es ese? Tun. Compraré la montura. ¿Me muestras los pincel? ¿Cómo así? ¿El pincel? El pincel es este, ¿no? Es mi arca. ¿Cómo así? Cosa es tuya. Otra cosa importante son los Drakens que da... El evento da muchos Drakens, estuve viendo. O sea, para el poco tiempo que uno demora terminándolo, está como súper bien eso, ¿no? Por las últimas barras, hoy estaba viendo que dan de 400. Ah, 800, 600. Ah, está como potente, ¿no? En Drakens, me gusta. El centinela. Ah, ok, el mercenario. El mercenario es tuyo. Ah, increíble, no dudaste ni un poquito en comprarlo, ¿eh? Pura. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda el Wicked? ¿Se regresa al Drakensand o qué? ¿Se vuelve o no se vuelve? ¿Alguna teoría de por qué la última barra no tiene número? Buena pregunta. Yo creo que no hubo plata para tanto, la verdad. Es como, bueno, ahí. Yo creo que cuando le quisieron poner el número se les dañaba todo el servidor y explotaba. Así que dijeron, bueno, lo dejamos así. A mí también me pareció bastante curioso. De hecho, en el servidor de prueba yo creí que también iban a meter Actu. Por eso el numerito, ¿no? Como bueno, está faltando el numerito ahí. Bueno. Bien, sí, terminando Dragon y ahora mirando este evento. Este evento drop de mierda está teniendo, Está teniendo un drop muy malo. Tenía 70 y no gasté dentro de todo. No había plata para eso. No. Pero bueno, hay que ver cómo sigue esto. Sí, se ve horrible. Les dio paja poner literal. No se pudo poner la letra. Siguiente. Yo compraré las piedras de a poco hasta llenar la barra de recompensas diarias para sacar alguna montura y mascota. Tengo que aprovechar hasta lo último. Sí, totalmente. Para mí es como que no tenía mucho sentido comprar el mercenario de entrada. Porque tras si uno farmea lo de los polvitos y demás, te pueden dar ahí en ese huevo, te pueden dar también del mercenario. Así que... Y está sacando polvo. Llevo 3 creo, ¿no? ¿Cuántos tenemos? Llevo 3. En todo este rato llevamos 3 polvitos. Muy poco, la verdad. O sea, está muy malito el drop. Por eso te decía que el lugar está rico.
Ah, no te gustó, básicamente. Igualmente, ojo, para los que no tienen el morado y si tienen los andarmantes para comprar el nuevo, que sería el dorado, para mí no es mala compra para poder obtener este. Porque lo que es esa regeneración de vida, más armadura y resistencias, entre no tener nada, que es el azul, y tener el dorado, sin el conjunto, sin las 3 piezas, es preferible tener el dorado, el conjunto. Yo, por ejemplo, en Eredur me lo voy a comprar. Pero en Eredur sí me lo voy a comprar, por más que no le consiga las 3 piezas, ¿no? Igual, me estoy desanimando en sacar el set. Prefiero, como dices, sacar pinceles en mi warcita. Ando en las mismas, la verdad. Prefiero como tratar de buscar pinceles, la verdad, antes. Intentar conseguir las piezas del mercenario. 2 millones de vida por segundo. Es que sí, está súper bien. De hecho, yo en mi guerrera, la war acá de Agathon, como ella tiene el mercenario azul, yo le voy a comprar el dorado. Porque es lo que digo, esa regeneración de vida, armadura y resistencia está súper bien. Y más para un guerrero, por el tema de tanquear, ¿no? En plan, que se vuelve inmortal el bicho. Así que después lo que es en la hechiza y en la cazadora creo que no lo voy a comprar porque son de endermantes. Porque no merece tanto la pena. Pero en la war sí, porque la war tiene que tanquear, básicamente. Además sirve también porque por el 10% de vida y el 10% de daño. Exacto. O sea, de que yo me voy a conseguir, de que me lo voy a conseguir por esto, básicamente. Sí o sí. Creo que estamos ahí en debate pensando si sí o si no es lo de conjunto. 3 piezas. Eso es lo que estamos ahí como dudando, si sí o si no. Pero bueno, habrá que ver cómo continúa todo esto. Quiero decir que espero un cambio ni nada de eso, ojalá que sí, pero está muy difícil, la verdad. Está muy complicado. Pregunta, ¿alguno vio si estas cajas se podían comprar al inicio del evento? ¿Las quitaron después o nunca llegaron? ¿Cómo funcionaba eso? Eso es lo que nunca llegué a entender. O sea, ¿eso llegó y lo quitaron o nunca llegó? De las cajitas. Porque me hubiese gustado saber cuánto valían. Creo que en la página de este pusieron cuánto era lo que valían. Dacorella respondía. Revisa el descargar. Según leí, hubo problemas con... Ah, ok, hubo problemas con este paquete. Ok. Básicamente hubo un inconveniente con ese artículo, ¿no? En la tienda, entonces decidieron quitarlo. Probablemente, bueno, lo vayan a volver a colocar. ¿Cuánto es lo que costaba? Costaba 16 euros. Supuestamente, ¿no? Así que serían 160 dólares, aprox. 150, 160. Igual estaba en las notas que metieron ellos. Me estoy equivocando. Ellos ayer pusieron unas notitas, ¿no? Del evento. Y acá están. A ver si cómo fue. ¿Y qué traía el paquete? El paquete básicamente funciona. La sirve para poder fabricarte las 3 piezas del conjunto del mercenario, ¿no? ¿Cuáles son las piezas, básicamente? Bueno, a vos venís a esta parte. Y acá, por ejemplo, yo que tengo las piezas del morado. Bueno, el nuevo mercenario, el doradito, tiene sus 3 piezas. Que básicamente lo que hacen... Ah, acá están, por cierto. Son para craftear estos.
Entonces comprándote 15 veces esto, que cuesta $15, serían 150, te puedes craftear directamente las 3 piezas. ¿Para qué funciona todo esto? O sea, ¿para qué uno gastaría 50 dólares? Para cuando utilices el mercenario y actives su bono, que es el círculo dorado, te va a aumentar las estadísticas. Te va a dar daño, te va a dar velocidad de ataque, velocidad de movimiento, te va a dar más reducción de los tiempos de recarga y velocidad, aumento de velocidad en los proyectiles que lances. Entonces, todo esto dentro del círculo. Si te salís del círculo del mercenario, no te va a contar, básicamente, ¿no? Todo esto funciona. Entonces, bueno, este cofrecito era eso. Te da, creo que si no me equivoco, es una cofre de pieles y 10 corazones. Bueno, necesitas 15 pieles y 150 corazones para poder fabricarte las 3, básicamente. €16. Efectivamente. Creo que lo tengo por acá. Para ver si en dólares cuánto es. Ah, ok, dice euros también. Así que bueno, 16 euros básicamente. Pero bueno, hubo un inconveniente al parecer con eso. Lo quitaron. Probablemente lo vayan a volver a colocar el lunes. Con lo que nos mandó SPMA. Que dijo Luke, ¿no? Así que habrá que esperar, habrá que ver qué pasa. Me empezó a caer mucho la gente. Seguiré mañana. Ya tenemos cupo Cream por si querés venir. Ah, ya andas igual en... Igual, o sea, no voy a estar mucho más, la verdad, porque es lo que les digo. Igual no voy a estar mucho más, la verdad, porque es lo que digo. No, sinceramente como que no me apetece demasiado estar farmeando esto. Al menos en este personaje. Capaz que mañana me motivo y con la war que me falta uno. Invita nomás. Con la warcita que me falta uno, sí me motivo más. Pero acá con el mago no sé si estoy como para aplicarle demasiado. Pim, pim, pim. Siguiente. Turutun, turututum. Hola, voy llegando. Pregunta, ¿cómo se consigue el mercenario nuevo? El mercenario nuevo se consigue con estos materiales, bro. Mira. Estos que los conseguís de la barra del acontecimiento también se pueden conseguir comprándolos con endermantes. Con esto puedes fabricar el mercenario. Esto aparece en la barrita. Igualmente toda esa información está ahí como en el videito de que subimos unas horitas en YouTube. Ahí podrías como chequearlo si querés. Como para enterarte mejor de lo que está sucediendo con el evento. Sería ahí como mi recomendación. ¿Cuáles son los pinceles? Los pinceles son estos. Vas a la bolsa de ingredientes, vas a ingredientes de acontecimientos, o sea, lo de las copitas y estos. Estos son los pinceles. Taran, spoiler, painter, bush. Básicamente, ¿no? El Crin se anda metiendo final farming. Locurita, ¿eh? A ver si hay un poquito de suerte. Haría chévere que se puedan conseguir de algún otro sitio, ¿no? Los polvitos esos. Bueno, no sé, yendo a guarida. Cuando te salen los guardianes, que esos también te puedan dropear. Los jefes de paralelo que te puedan dar. Estaría bastante chévere, la verdad, que los polvitos salgan de algún otro sitio. No solamente de Daran. Imagínense hacer semis directas a Cali para farmear pasajes y mientras tanto estar farmeando esto. O sea, sería como ganar. O sea, una locurita. Por más que sea bajo el drop. Por lo menos, mientras farmeo pasajes para después hacer cofres, aprovecho el tiempo y también farmeo los... ¿Qué tal, Gandalf? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Manda, amigos.
¿Qué hay de nuevo? Pues lo único que han agregado así como importante al evento es el mercenario, ¿no? El mercenario doradito. El poder fabricarlo está bastante sencillo, entre comillas. Lo complicado es conseguir el conjunto de las piezas. Esto es lo más complicado. Al menos lo hubieran dejado comprar ilimitadamente con Ander esos polvos. Para mí también, eso tendrían que haber dejado. Sinceramente hubiera estado bien. Sería como una mecánica, entre comillas, diferente. Porque es como la suerte. Pero por lo menos a la final nos quejábamos de los cofres. Creo que esto está peor, sinceramente. Esto está 100 veces peor que ir a farmear cofres. No sé qué opinan ustedes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Farmear los Andermantes? ¿O hacer los cofres? Creo que la mecánica de los cofres no estaba tan mal, al final. Caparon los Under, fue lo que hicieron. Pero querían contrabandista. Lo peor es que la hicieron súper bien si se ponen a pensar, ¿no? Porque trajeron los dos contrabandistas. De los huevos que están estos. Nos tiraron los dos contrabandistas, el de 24 y el de 160. A modo de... Ajá. Tomen sus Andermantes para comprar el mercenario nuevo. Llega el evento y el Draken de... No. Con Andermantes no te va a servir. Ahora vas a tener que farmear dentro del evento como loquito. El verdadero baiteo coreano. ¿Qué tal, Amenadiel? ¿Cómo estamos? No entiendo por qué prefieren farmear algo así en vez de farmear Under, que sabemos que el drop es cierto. Totalmente. Siguiente. Pero como digo, yo siempre esto lo aclaré un montón de veces, así que a mí yo no entro en esa bolsa de que esto yo lo pedí. No. Yo lo que había pedido era lo que equivale al farmeo de cofres que hacíamos, que sea lo mismo dentro del acontecimiento, básicamente, ¿no? Era lo que yo en un montón de ocasiones aclaré. El mismo tiempo que uno demoraba haciendo cofres, trasladarlo al acontecimiento, básicamente, ¿no? Para que no sea todos los acontecimientos el ir a farmear cofres como hacíamos siempre, ¿no? Que el evento sí sea... el conseguir los objetos sí sea dentro del acontecimiento y no haciendo cofres, básicamente. Esto era lo que yo siempre había planteado. Pero nuevamente el Dragon Sun, bueno, haciendo sus cositas. Esto está a veces peor que los cofres. Este evento pura suerte, si es que cae. Todo lo que se quejaron ahí... Ay no, qué feo farmear Under. No saben lo que tienen, lo que se pierde. Totalmente. Así era antes, farmeaban las cosas con lucha por conseguir. Ahora todo es cofres, no. Por eso les digo, o sea... Yo lo que pedía era el término medio. O sea, el término de... Déjame conseguir las cositas dentro del evento, pero que no sea exagerado como está haciendo hasta el momento, ¿no? Ese siempre fue como mi punto. La cuestión es que, bueno, supongo que la gente no se supo especificar, ¿no? Y todo el mundo siempre se quejaba del farmeo de cofres. Y el Dragon Sun dijo, bueno, a ver, se quejan del farmeo de cofres. Perfecto. Ahora van a farmear en el evento. Vamos a por polvo mejor. Quiero verte conseguirlo. Al menos con los cofres puedes medir si llegas o no. Con este evento no sabes si conseguirás una de las piezas. Totalmente. Esto es a ciegas, en realidad. Esto es a ciegas. Es un poquito lo que hablábamos. No sé si se acuerdan una vez cuando estábamos hablando con Shato. Que decíamos que era más sencillo para nosotros. El hecho del evento de Glory, por ejemplo. Fue el hecho de que te digan, ok, para poder conseguir el conjunto te tenés que farmear tanta cantidad de Unders. Y ambos opinamos que mejor era farmear la cantidad de Andermantes porque vos sabes cuál es la cantidad que necesitas para llegar a tu objetivo.
Cambio con Glory, por ejemplo. Nosotros, el primer evento, me acuerdo que nos habíamos gastado más de 1 millón. Nuevamente con esto pasa lo mismo. Al ser algo a la suerte, porque literalmente son como... Tenemos que pasar por 3 puertas, creo, a la suerte. La primera es entrar acá. Que te dropeen básicamente los 3 polvos para abrir una vez. Esa sería la primera puerta. La segunda puerta sería llegar a abrir la cuestión esta, el huevo de King Shield. Y tras eso, tenés que tener otra chance, porque no te dropea siempre la recompensa buena. Existen 2 tipos de recompensas dentro del huevo. La recompensa mala, que todo ese conjunto de llaves de cocina, lo de las esencias, todas esas recompensas que no queremos, bueno, esta es como la recompensa 1 que siempre sale. Y la segunda recompensa, que es a probabilidad, son las recompensas buenas. Ahí entra todo lo que es la caja de pieles, los fragmentos del mercenario y los corazones. Entonces, literalmente creo que esto es muy, pero demasiado a la suerte. Siempre hay diferencia, siempre hay alguien que tiene mucho más porcentaje de drop de cosas y otros que les cuesta muchísimo más. Claro, es otra, encontrar grupo para farmear eso. Dejarnos entrar. No hay grupos, todos están en inglés. El único que está normal es Arca, es verdad, eso también. Eso es otra cosa que no entiendo, o sea, ¿qué hace la gente? Simplemente y en Sangui. ¿Qué está pasando? ¿Qué hacen? ¿Por qué? ¿Quién es el tomando la decisión? Quiero creer porque están haciendo las barras del acontecimiento. Pero el evento empezó hace bastante igual, Los del Drake necesitan un método para medir cuánto cuesta cuánto realmente conseguir algo. Lo hacen al tuntún. Totalmente. Nuevamente lo que digo, yo siento que los del Dragon Sun como que no juegan. No juegan. Entonces, como que no tienen idea. Porque esto lo puede literalmente... O sea, se puede dar cuenta cualquier persona, de lo que pasa. Simplemente con agarrar y decir, ok, voy a jugar 1 horita. O 2 horitas. Voy a hacer 2 horitas, a ver cómo está el drop del evento. A ver. Realmente es así, Que nuevamente es como digo. Uno no pide que hagas 2 rondas y te dropeen 5. No. Uno pide como que haya una recompensa, entre comillas, decente, ¿no? Tipo, haces 10 rondas, ok, te dan 1. Creo que 10 rondas a cambio de 1. Está bien, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Hacer 10 ronditos a cambio de... Mínimo que te dropeen 1. Ok, que no sea por drop porque capaz que se les complica el código, lo que sea, lo que siempre dicen. Ok, que pongan una misión que por matar 10 veces a Daran en cualquier dificultad te den 1. Asegurado. Que sea una misión repetible. Esto solucionado. Entonces por lo menos... Eso sería lo ideal, la verdad. Entonces vos sabes que si te armas un grupo que la pasas farmeando, hace 100 rondas y sacas una buena cantidad, o sea, está bien. Por lo menos te recompensa. Y después, bueno, vas a tener un drop extra, entre comillas, porque es bien chiquito. Que Daran te dropee 1. Entonces si tenés suerte es como conseguís 1 de la misión. Y conseguís... ¿Cómo se llama esto? Y conseguís otro de la misión. Y el otro de Daran, pues. Me va a parecer solo, nadie quiere hacer el evento de mis conocidos porque el drop está malardo. Esta es re buena idea. Es que realmente está muy... en el chat. Pero sí, para mí debería existir algo como eso. Una misioncita, algún que otro polvo.
Pongamos que no quieren tocar algo porque se les complica o lo que sea. Bueno, la misión creo que no es difícil, ¿no? No sé qué es más difícil, subirle el porcentaje o crearte una misión. Pero bueno, en fin. Habrá que ver qué es lo que sucede con la actualización. No sé igual cómo está el Discord. Tipo, no sé si he visto mucha gente quejándose. No he visto nada. El Discord el Discord en inglés. Imagino que sí, o sea, quiero pensar, quiero creer que toda la gente estuvo ahí como comentando mucho sobre eso, ¿no? ¿Para qué sirve el pergamino que dan? Eso es pensar, todo es difícil. El pergamino es para fabricar el mercenario. Es para poder craftearlo. Si no, no te deja. Entré en Sangui y me mató un perga. ¡Opa! Ahí me dieron 10 moneditas de la comunidad. Increíble. Bravo. Que tiremos hate, dice. A ver, uno siempre puede tirar hate de una forma inteligente para que no lo baneen, básicamente. Yo sé que se puede tirar hate sin que te baneen. Puedes utilizar ahí varias cositas sin que sea un insulto y es válido porque no te pueden banear por eso. El Discord en inglés es puro meme de este evento. Más lo que hacen reír. Ay, yo me perdí toda esa ansia. Vamos a chequear un poquito. Una locura. Bueno, esta va a ser mi última. Voy a ir a abrir las que tengo. ¿Cuántas tengo? Tengo 9. Voy a ir a comprar con Undermantes también las que se pueden comprar. A ver si tengo suerte. Probablemente no, pero bueno. Lo que hay. Vamos a ver si tenemos suerte. Literal, no sé cuántas horas llevamos. ¿Cuánto llevamos? 2 horitas casi. Igual no estuvimos las 2 horitas haciendo esto, ¿no? Pero mínimamente 1 hora y media yo creo que sí. Solamente conseguimos 2. Otro es de la barra del acontecimiento y demás. Ok, te dejo el líder Fair por si... Creo que la Menadiel anda por ahí. Capaz que te pide grupo o lo que sea. Bueno, regresó el lag, Nacho. Ahí puso algo del top, ¿no? 10 de polvo en 40 minutos. A él le fue súper bien. A mí me fue como el culo. Creo que llegó al mismo tiempo que él y 8 de polvo menos. Y triste, la verdad. Pero bueno, es como digo, los que son las cositas que son con Undermantes, si las voy a comprar, tuvo suerte, totalmente, sí. Todo lo que viene siendo Undermantes y demás, todo esto lo voy a comprar yo para ir acumulando cositas, pues, o sea. ¿Quién dice? Pues tocan algo y cambia la cuestión. No, pues nada, quedará guardado ahí para el próximo, ¿no? Mis Drakens. Hola, mis Drakens. Vamos a gastar. Vamos a comprar estos dos. Tuku. Y vamos a comprar estos también. A ver. A ver qué hay por acá. Vamos a abrir esto. No sé qué me dio. Ahora me voy a quedar ahí esperando a ver qué fue lo que me dio. ¿Qué fue lo que me dio? Me dio progreso. No, el evento no me dio progreso. Ah. Ok, me dio 5 de estos. Bien. Quiero el del 3%. Yo no lo quiero. Igual este rinde porque son 3. Y cada uno de estos creo que cuesta 1000 Undermantes, ¿no? ¿Cuánto costaban esos? Lo veo. Acá. Ah, 3000 cuesta cada uno de estos. Y a mí me dieron los 3. O sea, fueron 9000 Undermantes. O sea, sí rindió. Si nos ponemos a pensar. O sea, estuvo bien.
Y ahora vamos a hacer lo que me va a doler, o sea, el doloroso, ¿no? Increíble. Comprado. Es que me arrepiento. Vamos a ponerlo. Ahí está. Dios mío, esta barbaridad costó 100.000 Undermantes, qué locura. Cosas que no hay que hacer. Ok, tenemos 19 a todo esto. Después quedan más, ¿no? Del evento. Sí, creo que sí, quedan más. No, sí, aquí hay bastantes. Ok, está bien esto. Bien, a ver, vamos a ver que si tenemos un poquito de suerte con esta vida. Veamos, a ver qué es lo que nos trae el Drakensang. Yo tengo pocas expectativas, sinceramente. Ok, me dieron dos. Recompensa mala y recompensa buena, entre comillas. Me dieron uno de estos. No lo veo, acá. Con 3000 Undermantes, así que bueno. Ya la mascota no me salió 3000 Undermantes, me salió 97.000. Voy descontando. Voy descontando. Siguiente. Ok, otra recompensa. Tréboles. La mala. Ok, un corazón. Bueno. Siguiente. Tac. La montura está asquerosita. Siguiente. La flauta esta para que Pepe haga cosas con ella. Siguiente. Más de esto perforado. Increíble, ¿eh? Qué buen drop que tiene. Y por último, una mierda y otro corazón. Bueno, otro corazoncito asqueroso. Y me queda uno. No se puede conseguir más, ¿no? Sí, yo sé dónde. Voy a comprar con moneda de la comunidad. Esto no hay que hacerlo, pero... por el stream. Y vamos a comprar... Este solamente se consigue de acá, ¿no? No me equivoco. Este efecto. El Meteor Bunny. Que lo voy a comprar. No, Arca se consigue de no sé dónde. Porque andamos modo intentar conseguir todo lo que más se pueda. Así que... Ah, este es del evento anterior, sí. Pero no lo compré. Está bien. Y vamos a comprar dos de estos. Ya que no vamos a comprar pinceles este año porque ya los tenemos. Después de la bolsa del este. Están pinceles que ya tenemos. Aster Pet Bunny. Bunny Hatch Pet. El Bunny Hatch Pet es el... ¿Cuál es? Este, ¿no? Sí. Este es el Cracker Companion. Ok. Ya lo tenemos también. Ok, de acá tenemos todo en teoría. Sí. Así que esto tampoco me rinde. Esto no rinde porque es cada tantos días, así que F. Bueno, lo único que me quedaría pensar es si compro este o no. En caso de que me falte uno, consiga 14 cajas, que no creo. Puede que me lo compre, pero de momento no. A ver. ¡Opa! Increíble, ¿eh? Drakensang. Increíble, grande Drakensang. Me faltan 14. Puro talento, grande. Locurita. Bueno, a ver, que me puede faltar una menos, que sería el número prohibido, ¿no? Si me la compro. Pero bueno, es como les digo, o sea, lo mejor es esperarse y... ¿Qué más? Estas, ¿cuánto me cuesta si me compro todo esto? 10 serían 300. Ok, me las podría comprar todas. Pero... en un futuro será eso. De momento estamos bien así. Bueno. Imagínate 12 en 1 hora y media. F. 10 millones de under y se queja. Comprate una bolsa de 20 monedas. Ah, compré una bolsa de 20 monedas y me dio el pincel. Locura. Era la primera bolsa. Increíble, ¿eh? Arca, un cofre de 5000 me dropeó una piel. Ya tengo 3 en todo el día jugando. Opa, grande el Luis, ¿eh? Puro talento el que maneja. Es lo que les digo, muchachines. Por ahí
con un poquito de mucha suerte, a punta de estos cofres se puede conseguir. De estos. Con mucha suerte quizás se puede conseguir. No se los puedo confirmar porque no sé, pero puede que. Puede que sí. Es lo que voy a intentar yo. Va a ser como mi estrategia. Hasta que bueno, hasta que el Dragonzan le dé por tocar algo si es que toca. Y si no, pues nada. Será así pues. No hay otra cuestión por mi parte al menos. Lo que digo, no me voy a volver loco por un conjunto de este tipo, ¿no? Y acá creo que no venden nada en teoría que me interese. Y acá tampoco creo, ¿no? No me equivoco. Perfecto. Eso sí, lo que voy a empezar a hacer a partir de mañana va a ser empezar a completarme las barras de los acontecimientos. Y es que no lo hago más tarde también. Pero bueno, quiero terminarle esto en todos los personajes porque dan muchos Drakens. Estos polvos igual también rinden, ¿no? Para venir y abrir el huevo. Ya sean los personajes secundarios. Les sirve. Ir acumulando también estas cositas. No es en este evento, quizás será en el próximo el conseguirle las cositas. Así que tampoco pasa nada. Un poco más, la verdad. Es lo que digo nuevamente. No traten de no agobiarse porque no merece la pena, sinceramente. El agobiarse. Sí sé que da mucha pereza, porque normal. Pero bueno, es lo que hay, lamentablemente. Ojo que están los dos códigos. Dos codes. Me he olvidado eso. Vamos a poner. Cuando algo no se puede conseguir es como, bueno, F, será el próximo. Soul Holy. Así de paso reclamo reclamo las vainas estas de las diarias, ¿no? Los huesitos. Ya que estamos me pongo el otro code también. Yo... ¿Ah? Coño, ese... ¿Oh? Nos creé como el culo, ¿no? ¿Así es? Ah, no. Así es. Ok, ahí está el segundo acá, Entonces, yo ahora dándole clic acá. Y puedo venir acá y reclamarlo otra vez. Perfecto. Bien. Ojito, porque tengo dos. Ojo que esto no se termina, Tengo dos y ahora me van a dar otros dos. Me compro dos con monedas de la comunidad y tengo 6. O sea, tengo chance para otras dos. Increíble. El que no iba a comprar. Compramos. ¿Cuál eran? No, y da. Ya te code. A casa. Ok, tenemos 6. Que se viene. ¿What? ¿Por qué se mantenía esto acá? ¿Qué carajos? Creo que hasta ahí se reset en mapa, ¿no? ¿Qué le pasaba a esa recompensa? Ah, claro, porque es el mismo mapa. No tiene sentido. Tiene mucho sentido. Ah, sí. Ahí se fue. Tac. Ojito. Ok, otro de estos. Ya tenemos otro más. 3000 undermantes menos. Ya la mascota como que se está apagando a poquito. ¡Ojo! ¡Ojito! Ojito porque puede ser bueno esto. ¿O no? ¡Ojo! ¡Hay chance! Ya tenemos dos. ¡Opa! Ya vemos dos. ¡Ojito! Ojo que capaz que el conejo era bueno. Increíble. Ya tenemos dos. Y el de la esta serían 3. Me faltarían 12. Ojo. Ahora tenía una suerte. Una suerte de la leche, chavales. Qué locura. Fin. Terminó bien la cuestión al parecer, Locurita. Esto por acá, esto por acá. Acá, y esto por acá. Acá, y esto por acá. Vamos a abrir todas estas vainas. Estas vainas locas. Bueno. Ya solamente nos faltan el número prohibido.
de cofres de pieles, ¿no? Pero bueno, tuve mucha suerte, yo creo. Entonces, tampoco nos motivemos, porque capaz que después vengo abro 50 y no me sale ninguna. Que también puede pasar. Esto lo vendemos. Esto lo dejamos ahí por si las moscas. Nos vamos a meter en normal otra vez. Porque capaz. Porque ya me motivé un poquito con esto, El hecho de que me hayan salido relativamente rápido motiva un poquito. Esto es esto de sangre, ¿no? Sí, pero en este caso no me dio. Voy a vender esto. Increíble. Bueno, tenemos dos. A ver, acá. Pero esa suerte tuya, Pulón, como siempre. En cosas que no me sirven, algo que me sirviese les diría bien, pero estamos reales en esto, como que. Por cierto, les tiro un tip. No, mentira, no les puedo tirar un tip. No se puede tirar ese tip. Perfecto. No tiene nada que ver igual con lo del huevo, era otra cosa. Ok. Acá, a ver, tac, esto lo tiramos. Tac, listo, perfecto. Así que bueno, people. Yo lo voy a ir dejando por acá. Seguramente ya mañana continuemos con todo lo que viene siendo este farmeito de cuestiones. La real, bueno, veré si me motiva, como les digo. No estoy como demasiado motivado por más que me hayan tirado dos. Ya puro cuento. Pero veremos cómo progresa la cosa. Veremos qué sucede con la actualización del lunes también. Recuerden que va a haber una supuestamente para cambiarlo de esto. Te van a agregar los días que faltan. Entonces, bueno, veremos qué tal. Así que bueno, estaremos viendo mañana probablemente para seguir con el acontecimiento y las barras. Así que tengan una bonita noche, un bonito fin de día. Y nos vemos mañana. Adiós. Me quedo con la miniatura.